Muy buenas, soy Alex y hoy te voy a hablar de pseudoelementos, en concreto de after y before, que son los dos pseudoelementos más usados. ¿Qué es un pseudoelemento? Un pseudoelemento nos permite en CSS añadir contenido al HTML que no estaba originalmente. Y eso es maravilloso, porque podemos añadirlo de forma global, es decir, pues todos los titulares H1 quiero que tengan un pequeño elemento antes, un pequeño elemento después, o quiero añadirle un iconito a los botones, etc. Entonces, en muchas ocasiones es más sencillo y más leve de cara a la carga que lo añadamos a través de CSS. Antes de empezar, vamos a aclarar una cosilla porque visualmente los pseudoelementos funcionan como un selector. Tenemos un selector de una clase, un ID o un tag de HTML, en CSS le ponemos dos puntitos o dos puntitos y after o before, o podemos ver otras cosas también con este formato. Y es que hay dos elementos que funcionan similares, los pseudoelementos y las pseudoclases. Los pseudoelementos nos permiten, como hemos dicho, añadir contenido que no existía previamente. Las pseudoclases lo que nos permiten es seleccionar, digamos, cosas especiales. Son un selector, son un tipo de selector. Cosas especiales me refiero como a los estados, por ejemplo, pues podemos seleccionar un botón con una clase o con un ID, pero no podemos seleccionar el hover del botón de la misma manera. Tenemos que añadir dos puntos hover, o si ha sido clicado o si ha sido visitado, etcétera, ¿vale? Entonces también son pseudoclases o serían pseudoclases los NTChilds, las first type, first of type, etcétera. Ya haré un vídeo explicando estas cosas. Pero de momento vamos a los pseudoelementos, así que me voy a hacer pequeñito por aquí. No tan pequeñito, una cosa así más o menos. Así está bien. Y vamos a ello. Vamos a ir en este caso, vamos a seleccionar este H1 porque creo que es el único H1 que hay en esta paginilla. Entonces le diremos H1 y le diremos que before. Y aquí añadiremos el contenido que quieras, los atributos que queramos añadir. Primero de todo, una cosita aquí, lo hemos puesto con dos puntos, lo podríamos poner con dos puntos. Esto es porque a partir de CSS3 se diferenciaban los pseudoelementos de las pseudoclases. Las pseudoclases irían así, solo con si esto tuviera un hover, por ejemplo, se escribiría así, se debería escribir así, y en el caso de un after o de un before, lo tendríamos que poner con dos veces doble punto. Si os fijáis, el editor ya me lo autocorrige, por decirlo de alguna manera. Bien, en este caso le podríamos decir, por ejemplo, que esto tenga vamos a hacer un pequeño cuadradito, ¿vale? Le pondremos un width de 50 píxeles, un height de 50 píxeles, y le diremos que esto tenga un background color, pues vamos a hacerlo en Tomato, que nos encanta. Si guardamos, no sucede absolutamente nada. Y eso es por dos motivos. Primero de todo, porque a los pseudoelementos le tenemos que explicar qué contenido, tenemos que definir qué contenido van a tener, y esto es con content. Y en content podemos poner una palabra, una URL, una imagen, muchas cosas, o podemos simplemente poner unas comillas, no poner nada. Incluso así, si ahora guardamos, tampoco sucederá nada. ¿Por qué? Porque los pseudoelementos por defecto tienen un display inline. Si yo aquí le digo display inline, tampoco sucede nada porque por defecto es el que tiene. En cambio, si le digo display inline block, ya nos aparecerá. Recordemos que cualquier elemento con un display inline no le podemos aplicar atributos de anchura o altura, ¿vale? No nos los va a coger, es como si no tuviera una entidad física, por decirlo de alguna manera. Bien, en este caso nos ha añadido este bonito cuadradito al inicio. Si lo pusiéramos al final, pues nos lo añadiría al final. Al mismo tiempo podemos ponerle un poquito de texto y también nos añadirá el texto. ¿Vale? En este caso, si le quitamos el with, nos añade el texto en una frase aparte. Maravilloso, podemos hacer varias cosas al respecto. Ahora, dentro de un rato, os explico algunas cosillas, os pondremos un par de ejemplos, digamos, en la vida real, ¿vale? Pero antes, es un par de especificaciones que creo que son bastante importantes. Si esto lo inspeccionamos, bien, tenemos que este es el H1, y es importante porque en ocasiones uno se vuelve loco para entender esto.
el pseudoelemento no está después o antes de la etiqueta de HTML, está después o antes del contenido que hay dentro de la etiqueta. En este caso, el texto que hay dentro del H1 nos lo ubica después. Esto es importante porque podemos aplicarle estilos como un display flex, por ejemplo, al H1 y esto nos afectará el cómo se visualiza el after, no al contenedor donde está este H1, sino dentro del propio H1, ya que, por decirlo de alguna manera, es como si nos añadiera un span dentro del H1, ¿vale? Bien, eso para empezar. Y la otra cosa es el caso de las imágenes, ¿vale? Ya que si vamos aquí y le decimos que volvamos aquí y en vez de ponerlo aquí, digamos que lo queremos poner en la imagen, le queremos añadir este cuadrito en la imagen, esta imagen se llama main.img. Bien, y decimos que aquí en este ID le queremos añadir esto, no nos lo va a añadir. Bien, y esto es importante tenerlo presente, pues no podemos aplicar pseudoelementos a las imágenes, ya que es por un tema de contenido. Como hemos visto que nos añade el pseudoelemento dentro del contenido del tag o donde lo queremos poner, en el caso de la imagen, digamos que la imagen no tiene una etiqueta de cierre, la imagen en sí es el contenido, no es que dentro de la etiqueta de imagen entonces se ubique la imagen. Entonces no encuentra un contenido, con lo que si no hay contenido, pues no hay pseudoelemento, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante, importante o a tener muy presente en este caso, vamos a volver a lo de antes para que nos lo ponga aquí. Bien, le quitamos esto de aquí, bien. Y en vez de ponerle este texto, le queremos poner una imagen, un icono, lo que sea en un formato de imagen, ¿vale? Entonces directamente le podemos decir que esto tiene una URL y que esta URL, en este caso, vamos a pillar una imagen que tengamos por aquí, dentro de imagen, autor, por ejemplo, ya nos serviría. Y guardamos, vamos a hacerlo un pelín más aquí. Bien, nos ha puesto la imagen con este background de fondo aquí porque la imagen tiene un pequeño padding, ¿vale? Vamos a quitarle el background un momento. Bien, tenemos la imagen, pero la imagen es muy grande, entonces yo quiero que esta imagen tenga un width de 100 píxeles. Vale, y ha pasado de mí completamente. Lo mismo sucedería si le digo que tenga un border radius del 50%, lo típico que hacemos para que un elemento quede circular. También pasa de nosotros olímpicamente. Y esto es porque si añadimos una imagen como pseudoelemento no podemos alterar su tamaño, no nos la va a rescalar. ¿Vale? Entonces, no voy a detallar aquí ahora toda una lista de las cosas que podemos hacer o no podemos hacer con los pseudoelementos, pero digamos que dependiendo de cuál sea el elemento al que le añadimos el pseudoelemento y depende de lo que añadamos, no podemos manipularlo, no le podemos aplicar todos los atributos que querríamos a un selector normal, ¿vale? Sin embargo, en este caso, sí, en cualquier caso, si nos volvemos aquí y le decimos que en vez de, aquí, que en vez de una imagen sea una palabra, por ejemplo, un texto random, bien, nos añade un texto random, pero como decíamos antes, lo que sucede realmente es como si hubiera añadido un span aquí dentro. Aquí le podemos decir que el font size sea de un rem, por ejemplo, y nos manipulará únicamente este texto y que tenga un color vamos a usar este solo por el nombre que me ha hecho gracia. Vale, bien, entonces sí que podemos manipularlo, podemos decirle que tenga un text align, no, aquí menos poner aquí un margin left, por ejemplo, de un rem también, para que nos deje un poquito más de espacio, vale, y a la hora de alinearlo, como esto es todo un contenido, como vemos aquí, que está dentro de nuestro H1, lo que podemos hacer es ir al H1 en sí, por ejemplo, y decirle que tenga un display inline block, por ejemplo, y le podemos poner, pues yo qué sé, un vertical align middle, hemos dicho, y lo mismo a nuestro pseudoelemento y nos lo alinea aquí, ¿vale? Bien, hay muchas otras cosas que podemos hacer en este caso. Entonces,
Vamos a ir a un ejemplo real, una cosa que sí que habitualmente nos podemos encontrar, por ejemplo, como vemos aquí en el caso de los titulares, que son esas rayitas que podemos poner aquí arriba. Por ejemplo, pues vamos a hacer le decimos que tenga un content que simplemente sea que exista el contenido. Le decimos que tenga un background color. Vamos a ir a este crimson, que es llamativo. Bien, guardamos. Obviamente no nos indica nada porque le tenemos que decir que tenga un display block. Bien, vamos a decir que esté en before. Y tampoco nos indica nada porque no le hemos establecido ninguna altura ni ninguna anchura. Así que le diremos que tenga un width de 15 píxeles, por ejemplo. Y ahora le tenemos que dar un height. Yo lo que quiero en este caso es una rayita arriba del titular, entonces le diré que tenga un 20%. Este 20% será un ancho que será el 20% del titular. Bien. Lo único que es al revés, Alejandro, esto es un height y esto ha de ser el width. Bien. Y tenemos una rayita para hacerlo un poquito más mono. Le podemos decir que tenga un border radius de 10 píxeles para que tenga los lados redondeados y un margin bottom de 1.5 rem, por ejemplo. Fantástico. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, si lo hiciéramos al revés, le podríamos decir que esto tenga un width y que esto sea el height y que este height sea del 100%. Aquí obviamente vemos vemos una animalada, pero le podemos decir esto, que tenga un display block. Ahí, un display block, disculpadme. O un display flex para que nos lo ponga uno al lado del otro. Bien, entonces en vez de este margin bottom le decimos que sea un margin right a la derecha y que sea de medio EM. Bien, entonces en este caso a más podríamos decir que esto sea de 1. También le diremos que sea de medio EM para que nos pille Bien. Este tipo de efectos son súper cool y son súper fáciles de hacer y modificar si los hacemos con pseudoelementos a través de CSS. Hay muchísimas otras cosas que podemos hacer con pseudoelementos. Algunas son bastante más complejas, como añadir toolkits o estas ventanitas que nos pongamos encima en hover y entonces aparezca el pseudoelemento y tal. Ya haré otro vídeo explicando estas cosas, ¿vale? Ahora, a primera instancia, lo único que sí podríamos hacer, por ejemplo, es añadir un iconito a los botones. Entonces, estos botones de aquí, vamos a ver un momentito. Tienen la clase button, pues fantástico, a la clase button. Vamos a hacerlo sobre esto directamente. Si aquí guardamos nos la liará parda. Bien, quitamos esto. Y aquí le podríamos añadir un icono. En el caso, por ejemplo, de que usáramos Phonosom 5, Phonosom el que estéis, ¿vale? Le podemos decir, por ejemplo, quitamos todo esto de aquí. Bien, y le decimos que en el contenido, lo tocaremos ahora en un momentito, pero primero aquí le podemos establecer que el font family sea, creo que era así, free, si no me equivoco, si no nos daremos cuenta en un momentito. Y por ejemplo, creo que tenía por ahí un iconito en la otra pantalla guardado, el código 35B, por ejemplo. Vamos a ver qué sucede si nos lo hace la intentona, pero no lo acaba de... Aquí, fantástico, nos ha cargado este pequeño icono de aquí, que le podemos decir que tenga un margin a la derecha un poquito mayor, de medio rem, por ejemplo. Fantástico, y le hemos añadido un icono a nuestros botones, la mar de chulo. Podemos hacer muchísimas más cosas. Estos iconos los podemos animar, podemos añadirlos cuando esté en hover, cuando se haya sido clicado nos añada otro, podemos
hacer listas numeradas dentro de párrafos a través de pseudoelementos. Y haré un vídeo explicando muchas de las cosas que se pueden hacer al respecto. En este en concreto, lo que quería es... Me voy a volver a hacer grande. Fantástico. En este vídeo lo que quería era explicar mínimamente cómo funcionaban los pseudoelementos y algunas de las cosas para que os hagáis una idea que podamos empezar a hacer. Al igual que hemos ponido una raya con color o una rayita arriba del titular, podemos añadir una forma geométrica más compleja y que quede como en un fondo, etc. Podemos hacer muchísimas cosas. Sin más, si te ha gustado este vídeo, ya sabes cómo funciona. Pues suscríbete, le das al like y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.